Eso tan pronto pase ese escenario, el fondo va a volver a hacer lo mismo de antes, o sea que como quiera caemos en la misma situación. Pero vamos con Bernardo, porque se nos va a hacer una protesta aquí por habernos... Y justificada además. Nunca. Bernardo, vamos al escenario dominicano. Nosotros estamos en estos momentos en una etapa interesante de la economía nacional. Tuvimos un primer semestre de la economía que fue bastante dinámico precisamente por ese apoyo financiero que dio el Fondo Monetario y el Banco Mundial después de haberse firmado el acuerdo a finales del año pasado. Ellos canalizaron muchos recursos y apoyaron una situación, una política, si se quiere, contracíclica, ¿no? Haciendo que ese dinero fluyera y eso se juntó o se unió al efecto político electoral que siempre tiene lugar cuando hay elecciones de mediado de término. Podríamos decir que fue una coincidencia muy buena para el gobierno, ¿no? Porque tener mucho dinero para gastar en un escenario político es favorable para los resultados de un proceso electoral. Sin embargo, tradicionalmente, cada vez que ocurre esto en la República Dominicana, después viene un segundo semestre del año, que es de contracción, porque entonces comienzan a recogerse los efectos de lo que fue esa política de gasto en esos primeros 6 meses del año. Ahora estamos en presencia de un esquema bien interesante, porque estamos bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por lo tanto todo lo que se haga en materia presupuestaria y en otras decisiones en materia económica hay que tener la sanción o haberse discutido previamente para que el fondo no perciba que se están tomando decisiones que de alguna manera pudieran afectar el desenvolvimiento y el cumplimiento de lo que ha sido ese acuerdo. Entonces, sin embargo, nosotros todavía tenemos una carta de intención en el Fondo Monetario Internacional que no se ha decidido. Ya tenemos un proyecto de presupuesto que ha sido entregado al Congreso, que contiene, vale decir, una buena parte de financiamiento prevista. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar que ocurra en lo que resta de este año 2010 y el próximo año 2011? ¿Cuál es tu visión de ese escenario? Sí, bueno, yo creo que ahí hay que ver 2 puntos. Yo creo que como se perfila la situación ahora, el desempeño económico nuestro va a estar muy influenciado por lo que pasa a nivel internacional, como siempre lo ha sido realmente. Estamos hablando de que el acuerdo con el fondo se planteó con un supuesto básico, que era que ya para esta fecha la economía mundial iba a estar en mucho mejor situación que lo que estaba. Yo creo que la gran mayoría de los países a nivel mundial hicieron una apuesta hasta cierto punto a que las políticas fiscales expansivas que iban a implementar durante finales 2009, inicio 2010, le iban a permitir una recuperación de la confianza, del nivel de demanda, que obviamente la economía mundial iba a estar en otra situación que no es la que estamos viendo ahora. Yo creo que probablemente estamos en un escenario, no voy a decir quizás el peor, pero no tan positivo como se estaba esperando. Hoy mismo se hablaba de que la confianza del consumidor en los Estados Unidos se desplomó nuevamente. O sea que realmente... Y ese es un detallito importante, porque el consumo representa el 70% de la economía norteamericana. Sin duda. La economía como en Estados Unidos depende del consumo. Contrario a otras economías como Japón, China, que hay un alto componente de ahorro, y que es lo que ha estado financiando la política expansiva en los demás países, ese ahorro. La realidad es que la economía de los Estados Unidos depende mucho del consumo, y el consumo no ha repuntado como se estaba esperando. Entonces, estamos entrando a un año 2011 donde poco a poco el consenso apunta a un crecimiento subóptimo, vamos a decir, o por debajo del potencial, tanto en el corto como probablemente en el mediano plazo. Cada vez más se ven como los analistas, todos están cayendo en la misma
en el mismo consenso de que el crecimiento probablemente va a ser lento en el mediano plazo. Y obviamente pues eso tendrá su impacto localmente. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos conversando con Bernardo Fuente. Él es economista y asesor empresarial. Tiene su propia oficina para darle servicio a sus clientes y es una persona que maneja muchas informaciones económicas, tal y como decíamos al principio. Y hoy lo que estamos tratando con él es el tema de las expectativas económicas de lo que resta de este año y el año 2011. En el ambiente en que se está viviendo hoy día, tanto en el plano interno como en el plano internacional, estos escenarios que cada día nos sorprenden de cómo anda la economía mundial y cómo andan las expectativas. A mí me da la impresión, Bernardo Fuente, de que el consumidor norteamericano estaba tan endeudado cuando estalló la crisis, que todo el dinero que recibió, o la mayor parte del dinero que recibió, como parte del paquete financiero del gobierno, que supuestamente estaba dirigido a activar el consumo, más bien lo dedicó a resolver temas de endeudamiento, ¿no? Y a pagar deuda y a un poco aligerarse financieramente. Y ahora habría que ver qué van a hacer estos gobiernos, porque da la impresión de que aparentemente hace más falta más dinero en la economía, especialmente en la economía norteamericana, para que el sector consumidor pueda ir al mercado realmente a gastar ese dinero. Sí, y es hasta cierto punto un poco irónico, porque yo creo que hasta cierto punto ha caído como en una trampa el gobierno de los Estados Unidos y otros países, porque necesita mantener su política de estímulo para generar confianza y perspectiva positiva, pero al mismo tiempo, como se ha acumulado tanta deuda, el consumidor ya está preocupado de cómo se va a repagar esa deuda en el largo plazo. Sí. Entonces yo hoy hago esfuerzos más agresivos a costa de un largo plazo que ya el consumidor lo está visualizando, entonces no logro el efecto deseado, que es generar confianza y una reactivación del consumo, porque por más que yo gaste hoy, la persona lo que está viendo es lo que va a ocurrir más adelante. Y está más conservador en Entonces los gastos. Hemos caído como en una trampa ahí, que obviamente no nos favorece, porque, como decía al inicio, el acuerdo con el fondo tenía dos etapas. Una primera etapa de gastar, de ser agresivo, y efectivamente así se hizo. Nosotros, recuerdo, estuve viendo el dato del año 2009, por ejemplo, el déficit del gobierno en los primeros 9 meses fueron como unos 19.000 millones y cerramos con un déficit de 57. O sea que en los últimos 3 meses del 2009 nosotros generamos un déficit de 40.000 millones de pesos, cuestión de solo 3 meses. Y esos mismos 40.000 millones fue un aproximado a lo que fue la primera mitad de este año. Entonces, la preocupación en el plano local, por lo menos mi preocupación, es cómo el gobierno va a lograr cumplir con su meta fiscal contemplada en el presupuesto que recién fue aprobado. Ese presupuesto contemplaba un déficit para todo el año de 47.000 millones de pesos. Si estamos hablando de que en la primera mitad, según datos oficiales, el déficit fue 30.000 millones. En línea con lo que estaba... En línea con lo que estaba planeado. Estamos hablando de que el déficit en la segunda mitad debe reducirse casi en la mitad a 17.000 millones. Y francamente, nosotros hemos estado viendo algunos datos y es altamente probable de que realmente no fue 30 ese déficit de la primera mitad, sino un poco más alto, probablemente cerca de los 40. Porque, perdona que yo te interrumpa, porque ahí ha habido muchísimo debate. Sí, ha habido mucho debate. Y el rango va de 30 a 80. Hemos escuchado ahí, mira, cualquiera tiene su cifra. ¿Cuál es tu fundamento para hablar más bien de 40 que de 30? Claro. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros hicimos un ejercicio de calcularlo, vamos a decir, casi a la inversa. Nosotros lo que vimos fue cómo ha variado el endeudamiento del gobierno. Porque, por ejemplo, para llevarlo al punto más básico, vamos a decir, en mi persona, en mi hogar,